Hola a todos, hoy comenzamos con esta primera unidad llamada Estructuras cristalinas y difracción de rayos X. Esta unidad va a constar de 3 clases y bueno, pues comenzamos. Bueno, pues nos enfocamos a nuestra materia, la química de los materiales cerámicos, ¿no? Ustedes, como estudiantes de la licenciatura en química industrial, ya de los últimos semestres, pues se habrán dado cuenta de la diferencia entre la química de materiales y la química molecular. Pero bueno, vamos a recordar. Un material es definido como todo aquello constituido por materia, es decir, todo lo que sea opuesto a lo abstracto o a lo espiritual, o también todo lo que sea tangible, ¿no? Y a su vez, materia, recordemos desde nuestros conceptos que nos han enseñado en la secundaria, pues es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, que posee peso, forma y volumen, ¿no? Entonces, tenemos pues que prácticamente todo lo que nos rodea son materiales, ¿sí? Entonces podemos definir o diferenciar materiales orgánicos y materiales inorgánicos, ¿no? Recuerden que la química orgánica va a estar relacionada con la química del carbono, ¿sí? Y nosotros, los inorgánicos, bueno, pues estudiaremos todo lo que no tenga que ver con el carbono, es decir, todo lo demás. Ahora, basados en la definición de materiales, bueno, pues podemos tener materiales en estos 3 estados más comunes, que son el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿no? Ahora, líquidos y gases, ustedes en semestres anteriores, bueno, pues ya los han estudiado bastante bien, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan y están relacionadas con la química de materiales, sabrán que cuando hablamos de materiales nos referimos específicamente al estado sólido, ¿no? A materiales en estado sólido. Ahora, ¿cuáles son los materiales o los tipos de materiales o cómo los podemos clasificar, los que estén en sólidos? Bueno, pues los podemos clasificar, por ejemplo, en materiales metálicos, en materiales cerámicos, en materiales poliméricos, materiales compuestos que estén compuestos por algunos de los anteriores. Habrá alguno que me diga, bueno, materiales magnéticos también podría haber, materiales conductores, bueno, pero resulta ser que las propiedades de magnetismo y de conducción son precisamente propiedades de los materiales y cualquiera de estos anteriores podría tener alguna de estas propiedades, ¿sí? Entonces estas son propiedades de estos tipos de materiales, ¿sí? Materiales metálicos, por ejemplo, las aleaciones, que yo sé que ustedes conocen, el bronce, el latón, por ejemplo. Los polímeros, bueno, pues todos aquellos plásticos, ¿no? Que son bastante contaminantes y que, bueno, hay que tratar de reducirlos. Entonces, si ya tenemos materiales metálicos y poliméricos, ahora, ¿qué son los materiales cerámicos, no? Bueno, pues los materiales cerámicos son todo el resto que no sean ni metálicos, ni orgánicos, ¿no? Ni poliméricos. Vamos a ver la definición. Bueno, entonces, cuando hablamos de materiales cerámicos, viene a nuestra mente aquellas vasijas típicas de barro, de porcelana, la porcelana china, finísima, que nuestra mamá se enoja si la tocamos, ¿no? Bueno, son materiales que estaban catalogados como frágiles, como pues resistentes a la temperatura, que necesitaban un tratamiento térmico para poder moldearse, bueno, para poder ser útiles, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la definición formal de un material cerámico es un material inorgánico, no metálico ni polimérico, con enlaces predominantemente iónicos. Recuerden que la predominancia de los enlaces iónicos va a estar dada por la diferencia de las electronegatividades, ¿sí? Bueno, entonces un material cerámico hoy en día va más allá de aquellas vasijas que nosotros conocemos, ¿no? O que relacionamos con materiales cerámicos. Un material cerámico, bueno, basta decirles que la tecnología con la que hoy contamos, nuestros microprocesadores, las televisiones, los celulares, no serían posibles si no hubiera precisamente cerámicas electrónicas, ¿sí? Entonces, bueno, pues en esta asignatura nos vamos a enfocar en la química de los materiales cerámicos, conocer sus estructuras cristalinas, cuáles propiedades van a depender de estas y cómo las podemos cambiar o
o modificar para nuestra conveniencia, ¿sí? Entonces, retomando nuestra clasificación de los materiales, nos vamos a enfocar ahora en los materiales sólidos cerámicos, ¿sí? Los sólidos pueden ser de dos tipos, ya sea amorfos o cristalinos, ¿sí? ¿En qué los vamos a diferenciar? Bueno, pues que los sólidos amorfos no tienen un ordenamiento definido en sus átomos constituyentes, contrario a los cristalinos. Los cristales son precisamente arreglos atómicos definidos que siguen un patrón en todo el cristal, ¿no? Un cristal hipotéticamente es infinito, ¿sí? Se repite este patrón en las tres dimensiones. Bueno, pues ¿qué va a depender o cómo es que va a influir de que sea amorfo o que sea cristalino en sus propiedades? Bueno, por ejemplo, supongamos que su mamá les dice, bueno, en este punto tienen que ser ustedes más específicos ya a estas alturas. Ustedes van a ser capaces cuando su mamá les diga, ay, veme y límpiame el ventanal, pero no me rompas el cristal. Ustedes ya tendrían que decirle, no, mamá, el cristal, la ventana no es cristal, es vidrio, ¿sí? Generalmente los sólidos amorfos son conocidos como vidrios, aunque no todos estén constituidos únicamente por óxido de silicio, como es que comúnmente relacionamos, ¿sí? Entonces, un cristal amorfo, por ejemplo, podría cambiar podrían sus propiedades cambiar. Supongamos que esta es la luz, se dispersa, pero como no está ordenado, la luz final va a tener diferentes direcciones, ¿sí? Contrario a un sólido cristalino que está ordenado, entra la luz y puede salir en la misma dirección en la que entró la luz, ¿no? Es decir, vamos a tener menor dispersión. Otra de las propiedades que más adelante vamos a ver, igual que estas, podría ser, por ejemplo, la fragilidad de este tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, un vidrio de un ventanal podría ser roto y su rotura podría ser en diferentes direcciones, ¿sí? Podría ser en diferentes tipos de pedacitos, por ahí veríamos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con un diamante? Si nosotros le damos precisamente en un índice donde hay clivaje, bueno, pues todo el cristal se rompería en esa dirección, ¿sí? Otra de las cosas que podría pasar también es la dureza. Como ya les decía, el vidrio se podría romper muy fácilmente con un solo golpe. ¿Qué pasa con el diamante? Bueno, pues es uno de los materiales más duros que hay, ¿no? Y bueno, todo esto, todas estas propiedades y más propiedades que vamos a ver más adelante, tiene que ver con el ordenamiento atómico de los sólidos. Bueno, entonces nos enfocamos en los materiales cerámicos de estado sólido, en particular aquellos que son cristales, ¿sí? Dejemos de un lado los amorfos por el momento. Los cristales, recordemos, son materiales con ordenamiento atómico periódico. Hipotéticamente los cristales son infinitos en las tres dimensiones, ¿sí? Como ahora el concepto de las tres dimensiones tal vez nos resulte un poquito difícil de imaginárnoslo, bueno, pues lo vamos a representar aquí en planos de dos dimensiones, ¿sí? Supongamos que esta es una red cristalina de un solo tipo de átomos. Supongamos que es plata, ¿no? Supongamos que es un metal de plata, donde cada uno de los puntos representa un átomo de plata. Como ustedes podrán ver, bueno, pues lo que se repite es precisamente ese átomo de plata, ¿no? ¿Cómo podría yo representar esta repetición en la estructura cristalina? Bueno, pues tal vez alguno me diga, bueno, pues lo más fácil para mí visualizarlo es del centro de un átomo al centro del otro átomo, al centro y al centro, ¿no? Ahora, si yo traslado esta celda unitaria en un vector A o hacia otro sentido en un vector B, es decir, si yo la pongo aquí o si yo la pongo acá abajo, y si la sigo trasladando infinitamente, me va a reproducir todo el cristal, ¿sí? Entonces esta es una celda unitaria. Es la porción más pequeña que puede reproducir a un cristal, ¿sí? Una celda unitaria. Habrá quien me diga, bueno, a mí se me facilita más si es el que se está repitiendo un solo átomo,
¿por qué no hago esto? Lo encierro en un cuadrito, ¿sí? Si yo igual lo traslado sobre el vector A, estaría aquí el otro cuadrito. Si lo traslado sobre el vector B, también estaría aquí el otro cuadrito, ¿no? Infinitamente me reproduciría todo el cristal. Bueno, también, ¿no? Esta también es una celda unitaria. Habrá quien me diga, no, a mí se me facilita más una celda unitaria más grande. Por ejemplo, esta, ¿no? Ay, me salió un poquito chueca. Esta. ¿Sí? O habrá quien me diga, no, es que yo veo mejor esta más grande. ¿Sí? Todas estas celdas me van a reproducir el cristal. Sí, claro que sí. Pero solo una de ellas va a ser la más chiquitita o la celda unitaria. Celda unitaria. Es unitaria. Es la porción más pequeña que me va a reproducir todo el cristal. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la de las más pequeñitas, esta también. Esta me reproduce todo el cristal. Claro, si yo la traslado hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro, me reproduce todo el cristal, ¿no? Al igual que esta. Bueno, entonces todas son celdas que me representan al cristal. Únicamente esta y esta, que son las más chiquititas, son celdas unitarias. Ahora hay otro concepto, celda unitaria primitiva. Primitiva quiere decir que solamente tiene un átomo o molécula en su interior, ¿sí? Entonces, esta celda, ¿cuántos átomos o moléculas tiene en su interior? Bueno, como hablamos de una red atómica, pues solamente tiene un átomo, ¿no? Esta es una celda unitaria y ahora también es primitiva, ¿sí? Esta de aquí, ¿cuántos átomos contiene en su interior? Bueno, habrá quien me puede decir, contiene 4, profesora. Híjole, si nosotros hiciéramos zoom en este átomo que está aquí, pongamos que aquí lo vemos con un supermicroscopio, ¿no? Entonces aquí veríamos el átomo de plata, ¿sí? Pero ese átomo de plata nosotros lo estamos dividiendo de esta manera, ¿sí? Entonces en realidad esta parte que está aquí en este ángulo de 90 corresponde a esta parte de aquí en un ángulo de 90, es decir, un cuarto de todo el átomo. Un cuarto estaría aquí, un cuarto estaría aquí y otro cuarto estaría acá, ¿sí? Es decir, aquí hay un cuarto, el otro cuarto estaría acá, el otro cuarto ya le correspondería a otra celda aquí y el otro hacia la celda de arriba, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, no tenemos 4 átomos en la celda unitaria, sino que tenemos solamente uno, ¿verdad? Un cuarto por cada uno de los vértices. Entonces, esta es una celda unitaria primitiva también. Muy bien. Este tipo de celda ya no es unitaria y no es primitiva. ¿Por qué? ¿Cuántos átomos tendría? Bueno, pues un cuarto por cada uno de los vértices. Y ahora, este átomo de aquí en realidad son mitades de átomo. Sería todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, esta celda contendría 2 átomos. Ajá. Esta de aquí, ¿cuántos átomos contendría? Bueno, pues 1, 2. 1 de los vértices, 2 con estas 2 mitades, 3 con estas otras 2 mitades, y este de aquí, ¿cuántos átomos serían? 4 átomos. Ajá. Ahora, hay redes que no solamente son atómicas como las de la plata, puede haber redes moleculares, por ejemplo el cloruro de plata, ¿sí? Supongamos que es esta red, pasamos de aquí a acá, el átomo rosa sigue siendo plata, pero ahora el átomo verde va a ser mi cloruro, ¿sí? Entonces estamos hablando de un cloruro de plata. Aquí yo podría decirles lo mismo, bueno, ¿cuál es la porción más pequeña que me reproduce a todo el cristal? Si yo lo traslado, ya sea para un lado o para el otro, es decir, mi celda unitaria, y habrá quien me diga, bueno, pues para mí sigue siendo la misma, esta, ¿sí? Habrá otro que me diga, híjole, ahora aquí puedo yo escoger como origen el cloro, ¿sí? Tengo otra celda unitaria, perdón.
Habrá otro que me diga, no, a mí se me hace que hay una más chiquita que esas. ¿Qué le parece? Esta de aquí, que parece como rombito. Ya veo, habrá otro que me diga, no, a mí me sigue gustando esta de aquí, ¿no? Una más grande porque se me hace más claro ver cómo se reproduce. Bueno, pues comencemos con la primera. Esta celda, si yo la traslado sobre un vector A o sobre un vector B, se me reproduce todo el cristal. Claro, si yo lo coloco hacia acá, esta celda es la misma de aquí, es la misma de aquí, es la misma de aquí, ¿sí? Me reproduce todo el cristal. Esta de aquí, si yo la traslado sobre A o sobre B, ¿me reproduce todo el cristal? Sí, también. Si yo la traslado para acá, esta celda es la misma de aquí, es la misma de aquí, la misma hacia abajo, ¿sí? Esta igual, ¿sí? La reproduzco para acá o la reproduzco hacia abajo o hacia arriba. Entonces, todas esas son celdas válidas, ¿sí? ¿Cuál de ellas sería unitaria? Bueno, pues aquella que contenga un átomo o molécula, ¿sí? Molécula en este caso porque es una red molecular. ¿Cuál de ellas tiene, tiene un átomo en su interior, un átomo o molécula? ¿Esta cuántos átomos tiene? Tiene 2 átomos, pero en realidad es una sola molécula, ¿sí? Estas forman un átomo de plata y formaría el otro átomo de cloro. En realidad tiene una molécula. Entonces es una celda unitaria primitiva, sí, porque tiene una molécula. Este de acá es el mismo caso, ¿sí? Tienes un átomo de plata y en los vértices completas el otro átomo de cloro. Entonces esta también es una celda unitaria primitiva. Esta de acá, ¿cuántos átomos o moléculas tendrá? Bueno, pues aquí sí ya nada más tiene un átomo. Tiene los mismos 2 átomos que están en los vértices. Perdón, en los vértices 1 y aquí tiene otro. Pero también tiene 2 moléculas, 2 átomos de cloro. Es decir, tiene 2 moléculas de cloruro de plata, ¿no? Esta no es primitiva. Ahora, el problema viene con esta. De cierta forma sí hay una estructura más chiquitita que aparentemente me reproduce todo el cristal. Bueno, pues analicémoslo. Si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo hay un cuarto de átomo rosita, ¿verdad? Yo lo traslado hacia acá, acá tengo un cuarto de átomo rosita, ¿verdad? Yo lo traslado hacia acá, aquí tengo mi otro cuarto de átomo rosita. O sea, todos inician en color rosita o con el mismo átomo. Bueno, el mismo caso para Yo lo recorro hacia acá, aquí tengo un átomo en color verde, aquí tengo mi átomo en color verde. ¿Qué pasa con esta? Bueno, pues aquí yo tengo mi vector A, aquí ahora tendría mi vector B, y ahora yo lo tengo que reproducir en este sentido, ¿sí? Esta sería otra celda, y sobre el vector B estaría otra celda aquí. Este sería un átomo en verde. Bueno, esta celda es la misma que esta celda. ¿De qué color inicia esta celda? Inicia con un átomo verde. Entonces, si yo lo reproduzco hacia acá, aquí debería de que iniciar con un átomo en color verde. ¿Y de qué color es? Azul. Entonces, esta celda no me reproduce todo el cristal, ¿sí? Me quedaría como la mitad de un átomo de uno y la mitad del otro átomo del otro, y eso no puede existir, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos nosotros discernir cuáles son las celdas unitarias que nos sirven para definir un patrón cristalino y cuáles otras celdas no nos van a reproducir todo el patrón, ¿no? Y además, otro concepto, bueno, pues cuáles de ellas son primitivas y cuáles de ellas no son primitivas. Habrá veces en las que podamos seleccionar una celda unitaria primitiva para reproducir todo el cristal, pero habrá veces, que vamos a ver un poquito más adelante, en las que no va a haber celdas unitarias primitivas, ¿sí? Donde va a ser mejor escoger una celda más grande y así poder ver toda la reproducción del cristal, ¿sí? Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, bueno, pues ya comenzamos a ver las estructuras cristalinas y vemos como que hay ciertos patrones repetitivos, ¿no? Ya nos dimos cuenta que si se reproducía, si yo movía la celda hacia un lado y se reproducía, entonces sí era una celda unitaria, si no la reproducía no era una celda unitaria, ¿no?
¿Con qué tiene relación esto? Bueno, pues con el hecho de la simetría, ¿sí? Recuerden que la simetría es aquello que nos da una apreciación de que lo que tengo a un lado es lo mismo de acá, ¿sí? O más bien que tiene como cierto orden, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos esta carita, diríamos que es simétrico. ¿Por qué? Bueno, pues porque claramente yo podría dividirlo en dos y diría, bueno, pues esta parte es la misma de acá, ¿no? Es como un concepto más de apreciación que tenemos todos. Esta carita, por ejemplo, pues no es lo mismo esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, esta flor, por ejemplo, sería simétrica una parte de la otra parte. Esta flor, por ejemplo, no sería simétrica, ¿no? Entonces, muchos de los conceptos de belleza que nosotros tenemos, de apreciación, vienen relacionados con el tipo de simetría que tienen las cosas, ¿sí? Inclusive, muchos de los crecimientos naturales se llevan a cabo gracias a simetría, ¿sí? Y bueno, pues en cristales ocurre lo mismo, ¿no? Los cristales precisamente se reproducen porque tienen este tipo de simetría. Si no lo tuvieran, probablemente no se podrían reproducir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta red que aparentemente pues es simétrica, ¿verdad? Porque todo tiene un ordenamiento. Entonces aquí yo podría decir, esta celda se traslada infinitamente. ¿Qué pasa si yo tengo aquí algo de asimetría? Bueno, pues entonces ya corté este tipo de propagación que se tenía en la red, ¿sí? Esto es importante para poder definir a los cristales, a las celdas unitarias, para poder nombrarlas posteriormente, ¿sí? Entonces, antes de todo esto, pues tenemos que recordar un poquito cuáles son las operaciones de simetría que nos han enseñado en las materias anteriores, ¿no? Sobre todo en espectroscopía o en algún tipo de materias donde veamos transiciones relacionadas con el tipo de simetría de las moléculas. Bueno, entonces podemos definir en la simetría como aquella correspondencia exacta que se registra en un cuerpo, ¿sí? Esta disposición tendría que ver a partir de un eje, un punto o un plano, ¿sí? La simetría que hasta este punto nosotros hemos estudiado, quizás en semestres anteriores, es la simetría de tipo puntual, ¿sí? Es esta simetría que nosotros atribuíamos a moléculas. Entonces, en la simetría puntual tenemos diferentes tipos de operaciones. Entre las más comunes y la más sencilla, que yo creo que es la más fácil de ver, está la que es de reflexión, ¿sí? Reflexión es como si tuviéramos un espejo en nosotros, tomamos un plano de nosotros y prácticamente los humanos deberíamos de ser lo mismo de un lado que del otro, ¿no? Hipotéticamente, algunos somos más simétricos, algunos somos bastante asimétricos, ¿no? Bueno, entonces, en espectroscopía nosotros relacionábamos a la reflexión con este símbolo, una sigma, ¿sí? Este símbolo corresponde a la nomenclatura que se le conoce como Schoenflies y es muy utilizado en espectroscopía. Ahora, nosotros en cristalografía nos vamos a olvidar de este símbolo y vamos a tomar la representación de Hermann Mawin, ¿sí? Que es una M para las reflexiones. Bueno. Entonces, como ejemplo, tenemos este cuadrado, supongamos que es pues simétrico en todas las longitudes de sus lados. Y yo les diría, bueno, ¿dónde pongo planos de reflexión en este cuadrado que me dé lo mismo de un lado que del otro? Bueno, pues por aquí alguien me dirá, si nosotros lo partimos a la mitad y ponemos un espejo, este lado sería lo mismo que este, claro. Si nosotros lo ponemos sobre la horizontal, pues también, ¿no? Este sería lo mismo que esto. Muy bien. Si nosotros lo ponemos sobre la diagonal, si fuera pues simétrica muy bien la figura, podríamos ver que claramente esta parte sería la misma que esta. De igual manera, si yo pongo un plano sobre la otra diagonal, esta parte sería la misma que esta, ¿no? Entonces este tiene en total 3 planos de reflexión, ¿no? Es 4 planos de reflexión. 4 planos de reflexión. Ahora, la siguiente figura sería como un tipo tulipán, ¿no? Si nosotros vemos claramente, yo podría poner un plano de reflexión a la mitad. Esta parte sería la misma que esta, pero no más, ¿sí?
Si yo pusiera uno aquí en medio, bueno, pues este reflejo no sería el mismo que acá, ¿sí? Entonces este solamente tiene un plano de reflexión. El siguiente ejemplo es como un hexágono, pero nótense que está alargado, ¿sí? Es un hexágono alargado. Yo tengo aquí un plano de reflexión. Lo mismo de arriba es lo de abajo. Tengo uno sobre la vertical. Lo mismo de un lado es del otro. Ahora, ¿qué pasa con las diagonales? Tengo planos de reflexión sobre las diagonales. Supongamos que aquí ponemos el plano. Esta distancia así de larga debería de que reflejarse acá, ¿verdad? Y no se está reflejando. Entonces, sobre las diagonales no tengo planos de reflexión, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, pues porque uno de sus lados es más grande que los demás. Si fuera un hexágono simétrico, donde sus lados estuvieran todos exactamente iguales, entonces sí tendría estos planos sobre las diagonales, ¿sí? Otra de las operaciones de la simetría puntual, tenemos la rotación propia, ¿sí? La rotación propia se simbolizaba para espectroscopía como Cn. Ahora en cristalografía solamente le pondremos n, ¿no? Y n era igual a 360 grados, que era todo el giro completo, entre el giro que nosotros podríamos dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que colocamos aquí un eje perpendicular al plano del pizarrón. Y yo les preguntaría, ¿cuántos grados puedo girar este cuadrado de tal manera de que sea indistinguible? Es decir, que sea el mismo, ¿sí? Bueno, pues habrá quien me diga, bueno, si yo le doy la vuelta hacia arriba, es decir, los 180 grados, me queda exactamente lo mismo. Bueno, en ese caso sería 360 entre 180, sería n igual a 2, ¿verdad? Pero no es todo el giro que le puedo dar, o el giro más pequeño que yo le puedo dar. El más pequeño, ¿de cuántos grados sería? De 90, ¿verdad? Si yo lo giro exactamente 90 grados, me queda lo mismo, ¿sí? Entonces es 360 entre 90 igual a 4. Este es un n igual a 4, ¿sí? El siguiente dibujo sería este tulipán. Y diría yo, bueno, que si yo pongo este eje sobre el plano del pizarrón, ¿cuántos grados los tendría que girar para que me quede indistinguible? Bueno, pues este no lo puedo girar ni 180 grados, porque si yo lo giro 180 grados, me queda hacia abajo, ¿sí? No lo puedo girar 90, porque si lo giro 90 grados, me queda hacia un lado, ¿sí? Entonces, el único giro que este tiene es precisamente de 360 grados, ¿no? Entonces, 360 entre 360, Cn o n igual a 1, ¿sí? Este hexágono, que es el alargadito, les decía, ¿qué giro tendría? Habrá quien me diga, bueno, pues 180 grados, ¿no? Precisamente porque como está alargado, pues eso nos diferencia, es como un rectángulo, ¿no? Lo tenemos que mover 180 grados para que me dé exactamente lo mismo. Entonces, 360 entre 180, n igual a 2, ¿sí? Hay otra operación de simetría muy relacionada con la cristalografía, que es el centro de inversión. El centro de inversión lo denotábamos como una I en espectroscopía, ahora en cristalografía lo ponemos como un 1 barra, ¿sí? El centro de inversión equivale a la suma de estas dos operaciones, aplicar un C2, es decir, un giro de 180 grados y además una reflexión, ¿sí? Si cumple estas dos operaciones y queda el objeto indistinguible del que teníamos inicialmente, entonces tiene centro de inversión, ¿sí? Supongamos que tenemos este mismo cuadrado. Bueno, yo lo giro 180 grados, ¿sí? Porque es un C2. Lo giro, la parte de aquí me queda hacia acá y además hago una reflexión, ¿sí? Ahora, esta de aquí, esta parte me va a quedar acá arriba. ¿Es la misma del inicio? Pues sí, sí, porque esta parte que punteamos nos quedó arriba. Bueno, pues sí, sí es la misma. ¿Tiene centro de inversión? Sí, sí tiene centro de inversión. Bueno, esta de acá, ¿tendría centro de inversión? Bueno, pues ¿qué pasaría? Yo tendría que darle un giro, ¿no?
¿Qué hacemos? Bueno, pues giramos hacia abajo, 180 grados. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahora nosotros reflejamos sobre este plano, ¿sí? ¿Qué pasaría? Bueno, pues ahora tendría los 3 de acá abajo y arriba tendría otros 3, ¿verdad? Entonces, ¿tiene este centro de inversión? No, pues no tiene, ¿no? Este de acá, sobre este giro, punteamos esta parte de aquí, ¿sí? 180 grados, me queda ahora el punto hacia acá, en plano de reflexión, este punto me va a quedar otra vez en el origen, ¿sí? ¿Tiene centro de inversión? Sí, sí tiene centro de inversión. Tal vez a ustedes les parezca un poquito difícil aplicar estas dos operaciones de simetría. Una de las cosas más sencillas que podríamos hacer y que encontramos a veces en los libros dice, bueno, pon tu centro, escoge uno de los puntos que quieras recorrer, pasa en línea recta sobre el centro y si al otro lado encuentras lo mismo que acá, pues tienes centro de inversión, ¿no? Que es precisamente esto, pero quizás es un poquito más fácil de ver. Ahora el centro, hacia arriba tengo un pico hacia acá. Si yo paso hacia abajo, debería de que tener yo un pico ahora hacia acá. No lo tengo, no tengo lo mismo que arriba, entonces no tiene centro de inversión. Aquí tengo un pico así, paso por el medio, debería de que encontrar el mismo pico reflejado. Si lo tengo, sí tiene centro de inversión, ¿sí? Bueno, entonces estas tres operaciones de simetría son muy utilizadas en cristalografía, ¿no? Hay otras operaciones de simetría puntual que ustedes me pueden decir, bueno, la de identidad, ¿no? Que es la misma, todo el mundo tenemos identidad, 360 grados y quedamos indistinguibles. Rotación impropia, no sé, pero esas son un poquito, estas son las que están más relacionadas con cristalografía, ¿no? Hola chicos, bueno pues para esta parte de la clase, esta segunda parte, quise mejor hacer una presentación para no estar dibujando tanto en el pizarrón. Ya ven que no soy muy buena dibujante, ¿no? Bueno, entonces seguimos con la clase. Veníamos mencionando lo que era la simetría puntual o molecular, que eran precisamente varias operaciones de simetría, ¿no? Por ahí ya les decía que de la reflexión, de la rotación, también les mencioné que había una propiedad de identidad. Una operación de simetría era simplemente dar un giro de 360 grados a un objeto. Supongamos que tenemos esta molécula donde sus 4 átomos alrededor del central son diferentes, ¿sí? Le damos un giro de 360 grados y pues prácticamente es como si no le hubiéramos hecho nada, ¿no? Nos queda indistinguible al estado principal de la molécula. La otra propiedad que vimos era la de reflexión. Recordemos que era M para cristalografía. Y bueno, tenía que ver con poner planos especulares a un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, esta mariposa le ponemos un plano especular en la mitad de su cuerpo y vemos, bueno, pues que una parte es correspondiente a la otra, sí, pero de manera especular, ¿sí? En el caso de las moléculas, por ejemplo, esta que sería una amina, el átomo en azul sería el nitrógeno y los demás serían los hidrógenos. ¿Cuántos planos de reflexión tendría? Bueno, pues podría tener 3, ¿no? Este y ¿sí? Cada uno de esos planos, bueno, me divide a la molécula en dos imágenes especulares, ¿sí? Otra de las operaciones de simetría molecular era la rotación propia, ¿sí? ¿Se acuerdan que dibujamos un cuadrado y que dijimos, bueno, este cuadrado lo puedo girar 360 grados, lo puedo girar 180 grados, lo puedo girar hasta 90 grados, ¿no? Y me queda igual. Bueno, pues este grado de n o de rotación estaba dado por los 360 grados entre el giro más pequeñito que se le podía dar a la molécula, ¿no? Volvemos en el caso de la amina. ¿Cuál es el giro más pequeñito que yo le podría dar? Bueno, pues yo le podría dar obviamente el de 360 grados, pero esa sería la propiedad de la identidad, ¿no? El otro giro que le tendría que dar o le podría dar es precisamente el de 120 grados, ¿sí? Para saber el grado de rotación propia, bueno, pues 360 entre 120 grados nos daba 3.
este tiene una rotación propia de C3, ¿no? O la operación de simetría es C3, ¿sí? Quedamos también que había otra operación que era el centro de inversión. En este caso era la sumatoria de dos operaciones de simetría, un giro de 180 grados más una reflexión, ¿sí? O también dijimos que podía ser considerado como si nosotros fuéramos desde uno de los extremos, pasáramos por el centro, fuéramos por ejemplo al extremo final de arriba hacia abajo, y si tenemos lo mismo arriba que abajo, quiere decir que tiene centro de inversión, ¿sí? Otra de las operaciones de simetría es la rotación impropia. Esto la vemos más seguido en la simetría puntual, ¿sí? Por ejemplo, en las moléculas como el tipo de metano, que son tetraédricas, bueno, pues vemos que se le puede dar un giro de C4 más una reflexión en el plano perpendicular a este eje de rotación, y bueno, nos queda la molécula exactamente igual a la inicial, ¿sí? Esto quería decir, o esto significa que una molécula tiene rotación impropia, ¿sí? Ahora, aplicando todo este tipo de operaciones de simetría a una molécula, nosotros llegamos a tener 32 grupos puntuales, ¿sí? Podíamos identificar cada una de estas moléculas, por ejemplo, si era tetraédrica, si era octaédrica, si era plano cuadrada. ¿Y qué tenía que ver esto? Bueno, pues que dependiendo de la simetría de cada molécula, precisamente puede ser activamente óptica hacia ciertas espectroscopías. Por ejemplo, en IR alguna molécula va a ser activa, otra molécula no va a ser activa, y todo esto va a depender de la simetría de la molécula, ¿no? Espero que recuerden eso de sus clases, y si no, bueno, pues también en algún punto lo veremos en este curso, ¿sí? Ahora, hablamos nosotros de cristales, ¿sí? Ya dijimos que un cristal era hipotéticamente infinito, que se reproducía en las tres dimensiones, y por ejemplo este sería el cristal de una zeolita, ¿sí? Aparentemente vemos como que cierta simetría, ¿sí? Acuérdense que simetría es como este sentido de correspondencia de un lado con otro lado, ¿no? Aquí vemos que hay como un círculo, aquí vemos también otro, este se refleja aquí, este también se refleja acá, es decir que tenía varias operaciones de simetría, ¿no? Pero recuerden que es un cristal, es decir que se reproduce en sus tres dimensiones. Si nosotros le diéramos vuelta a este cristal, vemos, bueno, que la cosa se complica, ¿sí? De hecho, vean cómo se visualizan mejor estos circulitos en rojo, ¿no? Estas esferitas en rojo. Bueno, pues entonces, ¿cómo describimos la simetría de todo este cristal en las tres dimensiones? Bueno, pues con las mismas operaciones de simetría que ya tenemos de manera puntual, pero ahora como el cristal se reproduce en las tres dimensiones, necesitamos de dos operaciones más, ¿sí? Se suman dos operaciones de simetría espacial. ¿Cuáles son? Bueno, pues la primera de ellas es el eje tornillo. Para visualizar un poquito más este tipo de operación, tengamos en la mente, por ejemplo, la cadena de ADN. Si ven que es una doble hélice, en este caso en la imagen va girando, o simplemente una escalera de tipo caracol, ¿sí? Nos vamos trasladando sobre un eje, por ejemplo, en el caso de la escalera, hacia arriba, ¿sí? Cada que subimos, o bajamos también hacia abajo. ¿Y qué va pasando? Bueno, pues que vamos girando cierto número de grados en cada escalón, ¿sí? Pero también en cada escalón vamos subiendo cierta cantidad de espacio, ¿sí? Entonces esa es la operación del eje tornillo. Como podemos ver aquí en esta celda unitaria, es precisamente esta hélice que se da en el cubito, ¿no? Dentro del cubo. Si ustedes ven esta hélice en esta imagen de la derecha, es como si la viéramos desde arriba, ¿sí? Vemos que se forman hexágonos, es decir que a cada paso va recorriendo 60 grados, pero también va subiendo un sexto de cada celda unitaria, ¿no? Esto sería como si lo viéramos de arriba, aunque en realidad va girando hacia arriba, ¿sí? Entonces ese es el eje tornillo. De esta manera nosotros podemos relacionar o establecer que se va trasladando este átomo
alrededor de este eje, ¿sí? Otra de las operaciones, o bueno, la segunda operación de simetría de tipo espacial es la de plano de deslizamiento, ¿sí? En dos dimensiones la podemos denotar como G, en planos de 2 dimensiones, por ejemplo, este que vemos aquí de los piecitos, y esta operación de simetría equivale a un plano espejo más el avance de un medio de la celda, ¿sí? Vamos a verlo ahorita. Si nosotros relacionamos esta operación de simetría, la veríamos mucho con nuestro patrón de la forma de caminar, ¿sí? Si nosotros camináramos así, en realidad eso sería como caminar como tipo canguro, ¿no? Donde cada uno de este par de huellitas sería nuestra celda unitaria, ¿verdad? Esta celda unitaria se repite y bueno, pues podríamos reproducir todo el patrón de estas huellitas. Sin embargo, bueno, pues nosotros no caminamos así. Nosotros como caminamos, uno adelante, uno atrás, uno adelante, uno atrás. ¿Qué tan adelante y qué tan atrás? Bueno, pues precisamente es esta operación de simetría, ¿sí? Es reflejar nuestro piecito, pero a su vez vamos a desplazarnos un medio de la celda, ¿sí? Se vuelve a reflejar, nos desplazamos, reflejamos, nos desplazamos, y en realidad esa sería la celda unitaria para describir este patrón, ¿sí? Este patrón de caminito, ¿sí? No es desde donde inicia el piecito, es a la mitad del piecito, ¿sí? Para poder reproducir todo el cristal. Bueno. Eso sería en 2 dimensiones, tendría como denotación un símbolo de G, ¿sí? Pero ahora, en 3 dimensiones, ¿cómo sería? Bueno, pues en este caso vamos a denotarlo como A, como B o como C, y es lo mismo, ¿no? Es una reflexión y es un desplazamiento sobre uno de los ejes. Se van a denotar como A si el desplazamiento se da sobre el eje A, como B si se da sobre el eje B, como C si se da sobre el eje C, ¿sí? Entonces aquí vemos en este video más fácil esta operación de simetría. Imaginemos que este trenecito es un átomo dentro de la celda unitaria de un cristal, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este átomo? Pues lo que decíamos, ¿no? Se refleja, se desplaza, se refleja, se desplaza, se refleja y se vuelve a desplazar, ¿sí? Entonces, en las 3 dimensiones veríamos más o menos que un átomo sigue esta propagación sobre el eje A, ¿sí? Este deslizamiento sobre el eje A. Y bueno, entonces esta operación de simetría para este caso de esta estructura tendría como nombre A, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos en cuenta las operaciones de simetría que le podemos hacer un plano 2-dimensional, veríamos que en total llegamos a 17 grupos en 2 dimensiones, ¿sí? No va a haber otro tipo de conjuntos de simetrías que yo le voy a poder hacer a un patrón plano más que en esos 17 grupos, ¿sí? Si yo veo la simetría puntual ahora en 3 dimensiones, que decíamos en el caso de las moléculas, que si era rotación propia, que si era reflexión, quedaríamos en 32 grupos puntuales, ¿sí? De simetría molecular, por ejemplo. Pero ahora dijimos que para la simetría espacial agregábamos simplemente 2 operaciones más de simetría. Y con estas 2 operaciones únicamente más de simetría generamos, en vez de 32, 230 grupos espaciales, ¿sí? O sea, imagínense 230 diferentes tipos de simetrías que yo podría tener, ¿no? Son pues una gran cantidad de grupos para poder memorizárnoslo, ¿no? Bueno, y entonces supongamos que tenemos este cristal. Si nosotros lo vemos en este plano que sería 2D, bueno, pues aparentemente tiene cierta correspondencia, ¿no? Vemos que hay un par de átomos grises y luego le puedo reflejar, lo puedo desplazar hacia abajo, sigue habiendo este mismo par de átomos en gris, igual con los rojos, los reflejo, los traslado. Bueno, ya vemos que aquí esta estructura tiene como que cierto patrón de simetría, ¿no?
Ahora, ¿qué va a pasar si yo lo giro en 3 dimensiones? Bueno, pues aquí ya vemos que la cosa se nos complica más, ¿no? Ya no es tan sencillo vislumbrar estas operaciones de simetría, ¿sí? Inclusive, si yo pongo esta cara, podría ver que es muchísimo más la simetría que tengo en esta estructura cristalina, ¿sí? Nada más que hay que tratar de nombrarla, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar esta estructura cristalina, por ejemplo, de la anterior que les puse de la zeolita, ¿sí? Bueno, pues a través de sus operaciones de simetría. ¿Cómo los voy a nombrar? Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, imaginemos que tenemos estas 4 casillas, ¿sí? Para nombrar un cristal, lo primero que tenemos que ver, bueno, pues sus ejes, ¿no? Sus ejes de propagación, ya sea sobre el eje A, sobre el eje B o sobre el eje C. Por ejemplo, cuando dijimos de las celdas unitarias, se propaga sobre el vector A y sobre el B, y bueno, se me reproduce todo el motivo, ¿no? Igual aquí hay que tomar en cuenta nuestros ejes. Y bueno, en la primera casilla vamos a decir, es una celda primitiva. Recuerden que primitiva era si tenía un solo átomo en su interior, ¿sí? Un átomo molécula. En caso de que no sea primitiva, bueno, le vamos a poner centrada, ¿sí? La siguiente casilla sería para preguntarnos, bueno, ¿y sobre el eje C o tiene alguna rotación? ¿Qué tipo de rotación tengo? ¿Sí? C2, C4, C6, ¿sí? Y ahora, sobre el otro eje B, ¿tengo reflexiones? No, pues que sí. Y sobre la, ¿tendré reflexiones? No, pues que sí o sí no, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita, pero tengan en mente estas 4 casillas, ¿sí? Entonces, volvemos al patrón inicial, ¿sí? Al más facilito. Acuérdense de esta red molecular, esta red atómica, donde cada uno de estos átomos será un átomo de plata, ¿sí? Entonces, ahí estaba muy sencillo. Ya dijimos, pues ¿qué se está repitiendo? Se está repitiendo un átomo, ¿no? Entonces, yo podía poner una celda unitaria, ya sea encerrando todo un átomo, o les sugiero y les recomiendo que pongan una celda unitaria desde el centro de cada uno de los átomos, ¿sí? Entonces ya decíamos, bueno, pues este es mi eje B, ahora este es mi eje menos A, porque vamos hacia abajo, A positivo es hacia arriba, recuerden, y esta celda unitaria la podríamos trasladar hacia A o B, y bueno, me reproducía todo el cristal, ¿no? Entonces sí era una celda unitaria. Bueno, entonces, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿es primitiva? Sí, es primitiva porque ya quedamos que cada uno de los vértices nos daba un cuarto de átomo, ¿no? En total, un cuarto por cada vértice, pues es el átomo, ¿no? Es un átomo. Entonces, sí es primitiva. Entonces, ponemos en la primera casilla P. Y luego después decimos, bueno, y ahora, ¿qué tipo de rotación le puedo dar yo a esta celda? Recuerden que la rotación en el caso de este tipo de planos 2 dimensionales iba a ser sobre el eje que queda perpendicular al plano del pizarrón, ¿sí? Al plano de la pantalla. ¿Cuántos grados podría yo girar este cuadrado? Bueno, pues lo más poco que puedo girarlo para que me quede igual son los 90 grados, ¿no? 360 entre 90. Bueno, pues me queda 4, ¿sí? Entonces, este era un C4 o N igual a 4, ¿sí? Entonces, en la siguiente casilla pongo un 4, ¿sí? La siguiente casilla decía, bueno, ¿qué tipo de reflexiones tengo sobre los ejes, ¿sí? O que me crucen a los ejes, que queden de manera perpendicular los planos sobre los ejes. Bueno, pues tengo si pongo este plano que cruza perpendicularmente al eje A, vemos que la parte de arriba es igual a la de abajo, ¿sí? Entonces tengo reflexiones sobre el eje A, sí las tengo. Y ahora sobre el eje B sería un plano perpendicular sobre el eje B. Lo de la parte derecha es lo mismo que la parte izquierda, ¿verdad? Sí, también. Entonces tengo reflexiones en ambos ejes, ¿sí? Entonces, ¿cómo denotaríamos la simetría de esta celda unitaria? Bueno, pues con el nombre de P4M, ¿sí? Ahora vamos para la otra, en el otro caso de la red de cloruro de plata, ¿se acuerdan? Decíamos que unos átomos eran la plata y otros átomos ahora eran los cloros, ¿sí? Bueno,
Igual, dijimos ahí que era la misma celda unitaria. Igual, quedamos que se podía rotar, que si esa se trasladaba era la celda unitaria. ¿Era primitiva? Sí, sí era primitiva. ¿Por qué? Porque ahora en su interior, perdón, tenía una molécula, ¿sí? ¿Cuántos grados se puede girar para que me quede indistinguible del estado inicial? Bueno, pues 90 grados, ¿no? Entonces eran 4. ¿Tiene reflexiones sobre perpendiculares, perdón, al eje A? No, pues que sí. ¿Y perpendiculares al eje B? No, pues que también, ¿sí? Entonces esta es exactamente la misma que la anterior, ¿sí? Se llamaría P4MM, ¿sí? Ahora, como se pueden dar cuenta, puede haber diversos materiales diferentes, aparentemente, por ejemplo, este es diferente cloruro de plata que la plata sola, ¿sí? Sin embargo, cualquier cristal va a caer dentro de estos 230 grupos espaciales, ¿sí? Entonces, el P4MM es apenas uno de esos 230 grupos espaciales, ¿sí? Vamos a ver ahora los 229 grupos más. Ay, sí, no se crean. Vamos a ver otros más, ¿no? Por ejemplo. Ahora supongamos que tenemos este patrón, ¿sí? Vamos a enfocarnos un poquito más en patrones dos-dimensionales. ¿Por qué? Porque ahorita estamos como que chiquitos y como que los patrones en 3 dimensiones, ya vimos en el caso de la ceolita, perdón, van a ser muy, muy complejos, ¿no? Entonces vamos a ver los planos dos-dimensionales. Supongamos que este es un átomo, ¿sí? Cada diamantito es un átomo. Ese es el motivo que se está repitiendo y que me reproduce todo el patrón, ¿verdad? Ahí están mis ejes. Yo lo puedo reproducir sobre A y sobre B, trasladarlos, y si me reproduce todo el patrón, sí. Entonces esa sí es una celda unitaria, ¿sí? Decíamos que podíamos encerrar el átomo, o también yo les sugería tomar la celda unitaria como el centro de cada uno de los átomos, ¿sí? En este caso el centro de cada uno de estos rombitos, ¿no? O diamantitos que aparentan ser. Bueno, esta también podría ser mi celda unitaria. Pues sí, claro que sí. Decíamos, en la primera casilla, ¿es primitiva? Sí, sí es primitiva, porque en ambos casos tenemos un solo átomo en realidad, ¿no? Cada uno de los vértices, recuerden, era un cuarto del átomo, ¿no? En este caso es un cuarto del motivo, de la figurita que se repite. Ajá. La siguiente casilla era para la rotación. ¿Qué giro le puedo dar que me quede indistinguible? Si ustedes se fijan, es más como un rectángulo que como un cuadrado, ¿verdad? Entonces simplemente le puedo dar un giro de 180 grados, ¿sí? No más, porque si no me queda otra cosa diferente. Es más, esas líneas que tienen horizontal me quedarían hacia arriba si yo le doy un giro de 90 grados, ¿no? Entonces, simplemente un giro de 180 grados. Bueno, entonces lo puedo girar 180 grados. Entonces era un n igual a 2, ¿no? Bueno, entonces en la siguiente casilla pongo 2. Y luego decía, bueno, para la tercera casilla, ¿tengo reflexiones? Sí, mira, sobre perpendiculares al eje A, tengo lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, perpendiculares al eje B, tengo lo de la derecha es lo mismo que la de la izquierda. Sí, bueno, entonces en las siguientes casillas le ponemos M y M, señal que tienes reflexión en A y reflexión en B, ¿sí? Entonces esta celda unitaria llevaría el nombre de P2MM, ¿sí? Y sería diferente a la anterior simplemente porque el giro en vez de ser 4 ahora es 2, ¿sí? Entonces ya llevamos dos grupos espaciales, ¿sí? Dos grupos espaciales de los 230. Ahora, imaginemos esta red, ¿sí? Tratemos de imaginar que ahora el rombito el diamantito verde, era la plata, y ahora el diamantito en café es el cloro, ¿sí? Entonces ahora es la red de cloruro de plata, ¿sí? Igual tengo mis ejes, tengo mis 3 casillitas, busco mi celda unitaria, ya dijimos que esa era la mejor, donde yo podía vislumbrar desde el centro de cada átomo cómo se reproducía esta celda unitaria. Y dijimos, bueno, ahora va a ser primitiva
Sí, sí va a ser primitiva. ¿Por qué? Porque ahora tenemos en esta celda unitaria una molécula, ¿sí? El café es el cloro y la plata es el verde, ¿sí? Cloruro de plata. Tengo una molécula de cloruro de plata. Muy bien. ¿Le puedo dar un giro? Sí, le puedo dar un giro de 2, es igual al anterior. Le puedo dar un giro de 180 grados. Entonces es un P2. ¿Tiene reflexiones perpendiculares al eje A? Sí, sí. Entonces en la primera casilla es M. Perpendiculares al eje B, sí, también. Entonces sobre la siguiente casilla también es M. ¿Sí? Si lo pueden ver, es el mismo caso del anterior, igual que para el caso de los puntitos, ¿sí? Nada más que ahora estoy poniendo este tipo de rombitos o diamantitos, ¿sí? Ahora, este siguiente patrón, ¿sí? Ay, pues profesora, vuelve con los mismos diamantitos, va a ser lo mismo. Sí, 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 bueno, pero fíjate, ahora son todos del mismo color verde, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser nuestra celda unitaria? Tengo ahí mis ejes. Ay, pues la misma. Ah, bueno, pues sí, ¿no? Ahora, ¿es primitiva? Híjole, pues ahora sí no es primitiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora tengo dos átomos. Tengo un átomo por cada uno de los vértices, más aparte el átomo del centro. Entonces no es primitiva. Si no es primitiva, entonces yo a esa celda le pondría C, ¿sí? Si no es P, es C. No hay. Si no es Chanan, es Juana, ¿verdad? Bueno. ¿Qué giro le podría poner? Bueno, pues simplemente de 180 grados, ¿no? Lo giro 180 grados precisamente por por el tipo de rombo que es, ¿no? Además de esta línea que tiene atravesando al rombo. Bueno, ¿tiene planos de reflexión? Sí, sobre el eje A, sí, sobre el eje B también. Entonces, esa celda se llamaría C2MM, ¿sí? Ahora, habrá quien me puede decir, ay, pero profesora, a mí se me parece como que esta es la mejor, ¿no? Sí, sí, tienes razón, la verdad, sí. Si nosotros ponemos con esta recomendación que les dije, desde el centro de un átomo hasta el centro del otro átomo inmediato, al centro del otro, formamos este rombo. Este será primitivo. Si ustedes se ponen a sumar las partes que tienes dentro de la celda unitaria, vas a ver que sí, sí es primitiva, ¿sí? Igual que en el caso de la celda simple, ¿sí? Bueno, esa es primitiva. Ahora, ¿le puedo dar un giro? Sí, sí le puedo dar un giro también de 180 grados, precisamente porque es como este rombito, ¿no? Le puedo dar un giro de 180 grados y me queda lo mismo, muy bien. Ahora, ¿tiene planos de reflexión? Sí, sí, pues mire, si yo lo parto a la mitad, lo de abajo es lo mismo que lo de arriba, sí, sí. Y si yo lo parto en la mitad vertical, sí, también lo de la derecha es lo mismo que lo de la izquierda. Ah, sí, sí, ya está, profesora. Pues no, pues está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes están poniendo esos planos de reflexión y si ustedes se fijan están poniendo planos de reflexión sobre las diagonales, ¿sí? No las están poniendo de manera perpendicular sobre los ejes, ¿sí? ¿Cuál sería la forma de ponerlos correctamente? Bueno, pues sería esta. Tenemos nuestro rombito. Ahora nuestros ejes aquí van a cambiar, ¿verdad? El eje A va a tomar esta dirección, el eje B va a tomar esta dirección. Y ahora sí nosotros podríamos trasladar nuestra celda unitaria sobre esos ejes y sí se nos reproduciría todo el patrón, ¿sí? Pero entonces ahora, ¿cómo son los planos, planos espejo? ¿Cómo son los planos de reflexión? Bueno, pues tienen que ser perpendiculares precisamente a estos ejes, ¿sí? Para poderlo ver mejor, bueno, pues ahora vamos a reacomodar la estructura, el cuadrito, vamos a ponerlo sobre la horizontal. Vemos que el eje B nos queda sobre la horizontal y ahora sí podemos poner un plano perpendicular al eje B, ¿sí? Ahí está. Nos quedaría un plano perpendicular al eje B. Ahora, ¿la parte de la derecha es la misma que la parte de la izquierda? Pues no, ¿verdad? Ahí vemos completamente que sobre el eje B no hay planos de reflexión. Y sobre el eje A sería el caso de lo mismo. Aquí parece que está un poquito chueco, pero tiene que ser perpendicular al eje A. Y vemos que también lo de arriba es muy diferente a lo de abajo, ¿sí? Lo de un lado es diferente a lo del otro. Entonces, esto no tiene planos de reflexión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esta estructura cristalina? Perdón, esta celda unitaria. Bueno, pues entonces esta celda unitaria se llamaría P, ¿sí? Porque ahora sí es el caso de que es la primitiva. 2
sí, porque sí le puedo dar mi giro de 180 grados, pero no tendríamos ni reflexiones sobre A ni reflexiones sobre B, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de celdas unitarias, ¿sí? Tenemos una que es primitiva, la azul, y tenemos otra que es centrada en la cara, que es la naranja, ¿sí? Bueno, y por ahí ustedes dijeron, ay, pero es que fíjese que usted nos dijo que la celda unitaria primitiva, pues como que es la principal, la que va a reproducir todo el cristal. Sí, yo les dije eso. Pero aparentemente parece que la primera, la naranja, nos reproduce mejor y con mayor facilidad todo el cristal, ¿no? No tenemos que hacer este giro, que el eje me quedó chueco y que hay que ponerlo sobre la horizontal, sí. O sea, sí lo podríamos hacer, pero ahorita tenemos como que una mayor apreciación de correspondencia, una mayor simetría en la primera celda que en la segunda, ¿sí? Entonces, en el caso de que yo tenga estos dos tipos de celda, el que voy a querer, el que voy a denotar como la celda más importante para este patrón, va a ser la de mayor simetría, ¿sí? Es decir, la naranja, ¿sí? La celda naranja sería la que va a predominar para este patrón, ¿sí? Bueno, entonces con esto ustedes ya van a estar un poquito más capacitados para ver qué tipo de celda unitaria, sea primitiva o sea centrada en las caras, va a ser la mejor para que yo pueda reproducir mi patrón, ¿sí? Y bueno, entonces esta sería su primer tarea, ¿no? Tratar de identificar con la notación de Hermann-Mauin las operaciones de simetría que tienen estos patrones dos dimensionales, ¿no? Ay, profesora, que se ve muy difícil, que usted siempre hace los más facilitos. Bueno, pues les voy a decir cómo. Es más, a veces ni siquiera necesitas de poner ejes o celdas, si ya lo puedes imaginar, ¿no? Vamos a hacer el más difícil de ellos. Hagamos el de los arbolitos de Navidad, ¿no? Bueno. Imaginen que tienen esta celda, bueno, este patrón de arbolitos de Navidad, y a su vez ustedes lo pueden reproducir en toda su pantalla, ¿no? Ahí está. Entonces formamos un patrón de arbolitos de Navidad. ¿Qué es lo que se está repitiendo? Pues un arbolito de Navidad, ¿no? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo puedo poner una celda unitaria para este arbolito de Navidad? Bueno, pues lo puedo poner, como ya les estaba recomendando yo, del centro de uno de los arbolitos al centro y al centro del otro, ¿no? Formando un cuadrado. ¿Me va a reproducir todo el cristal o, bueno, en este caso todo el patrón? Sí, ¿por qué? Porque si yo lo traslado hacia la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, se me reproduce todo el patrón, ¿no? Entonces, esta sería la celda unitaria de este patrón de arbolitos de Navidad, ¿no? Lo siguiente que dice, bueno, ¿es primitiva? Sí es primitiva. ¿Por qué? Porque si yo tomo en cuenta cada uno de los vértices, en realidad cada uno de estos pedacitos de arbolito que hay en los vértices me sumaría un arbolito de Navidad, ¿no? O sea, un átomo, por así decirlo. Entonces sí es primitivo, ¿sí? Ahí tengo mis ejes ahora para poder ver las reflexiones, ¿no? Si yo pongo un plano perpendicular al eje A, un plano de reflexión, ¿lo de arriba es lo mismo que de abajo? No, porque el de arriba no tiene estrellita y el patrón de abajo que se alcanza a ver dentro de la celda sí tiene estrellita, entonces no hay ahí como simetría, ¿no? Un plano espejo. Bueno, pero ¿qué pasa si yo lo pongo perpendicular al eje B? Lo de la derecha es lo mismo que lo de la izquierda. Ahí sí, los dos de arriba no tienen estrella, pero los dos de abajo sí tienen estrella, ¿no? Entonces sí tengo un plano de reflexión sobre el eje B. ¿Cómo se llamaría esa celda unitaria? Bueno, pues P de primitiva, M, porque nada más tienes M, este plano de reflexión. No lleva ninguna rotación, ¿por qué? Porque no lo puedo girar ni 180 grados ni 90 grados. Lo tendré que girar los 360 grados para que me quede la estrellita viendo hacia arriba nuevamente, ¿no? Tal vez alguien me diga, bueno, a mí se me figura o se me facilita mucho ver mejor esta celda unitaria donde solamente encierro este arbolito de Navidad. Sí, muy válido, aunque ya cuando veamos átomos, puras esferas, van a ver que es mucho mejor
colocar el centro de la celda unitaria en el centro del átomo, ¿sí? Pero para este caso sí es bueno. De hecho aquí yo puedo visualizar más que eso es lo que se está repitiendo, que es primitiva porque nada más tengo un arbolito de Navidad, y de hecho ese mismo arbolito de Navidad está dividido en dos, ¿no? Por un plano de reflexión vertical. Bueno, ahí está mi plano de reflexión y puedo concluir que esta celda unitaria pues tiene una simetría o se denota con el nombre de PM, ¿sí? Entonces, como ya pudieron ver, es muy facilito. De hecho, ya les hice uno de su tarea y bueno, pues ya les tocaría hacer los demás, ¿no? Recuerden entregar las tareas a tiempo. Y bueno, tómenle lo bonito a esto, ¿no? Quizá ya más tarde yo me paso la vida viendo la simetría en las cosas. ¿Por qué? Porque ya veo el mantel de mi mamá o la fotografía por ahí. Los vestidos, las mismas prendas que ahora lucimos. Es más, si traemos alguna de a cuadros o así, veremos que, ay, pues esta es una PMM, esta es una P2, esta es una P4, ¿no? Entonces traten de hallar lo bonito porque de esta manera su mente va a comenzar a ver con mayor facilidad la simetría en 3 dimensiones, ¿sí? Que la vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, chicos, entonces nos vemos después. Dudas o comentarios, por favor, mándenmelos por correo o por WhatsApp, como ustedes gusten. O escríbanlos en el blog, como ustedes quieran. Yo trataré de hacer un video con sus dudas, de resolver la tarea también en un video para que sea lo más claro posible, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos, chicos. Hasta la próxima.